quisimos enfocarnos en como lo más básico al principio, que es la familia, que es básicamente lo que se va a tratar todo el seminario, ¿ya? La familia es un conjunto organizado e interdependiente de unidades ligadas entre sí por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción entre sí o con el intercambio permanente del exterior. Esto lo definió Mauricio Andolfi, ¿ya? Y también vamos a tener una definición de familia según Salvador Minuchin, que igual fue un exponente, investigador y que desarrolló terapias familiares, ¿ya? Que él habla de que la familia va a ser una estructura natural que en el curso del tiempo va a ir elaborando pautas de interacción, ¿ya? Y estas van a constituir la estructura familiar que a su vez va a regir el funcionamiento de los miembros, de las conductas que van a tener y la interacción que va a haber entre ellos, ¿ya? En base a esto también vamos a tener que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos van a reconocer a la familia como un elemento natural y fundamental en la sociedad en la que vivimos, ¿ya? Y por lo tanto el Estado va a tener el deber de protegerla. Es así como el Estado empieza a desarrollar distintos programas para la familia y vamos a tener dentro de esto la familia y la salud pública, por así decirlo, y bueno, el modelo de atención integral de la salud familiar y comunitaria en APS, ¿ya? No me voy a andar mucho en este modelo porque mis compañeros del primer seminario lo explicaron, pero más que nada está definido como un conjunto de acciones que van a promover y van a facilitar la atención eficiente, eficaz y oportuna. Se dirige más que nada al paciente, o sea, más que al paciente y a la enfermedad, como estos aislados, se va a dirigir a la persona que es considerada como una integralidad física, mental, como un ser social, ¿ya? Que va a pertenecer a distintas familias y a diferentes contextos y comunidades, ¿ya? Y que se tiene que adaptar a un medio ambiente físico, social y cultural. Pero también nos preguntamos por qué se relacionó a la familia con la salud y enfermedad de cada miembro, ¿ya? Dentro de esto nosotros encontramos distintos como estudios, y uno de estos fue un estudio que se hizo también en atención primaria, del análisis de dinámica y funcionalidad familiar, ¿ya? Y dentro de esto encontramos, por ejemplo, que una disfuncionalidad en la familia reportó que más del 55%, por ejemplo, de 365.425 adolescentes iban a desarrollar algún tipo de adicción. Con esto queremos probar que la disfuncionalidad familiar igual puede influir de manera positiva o negativa en cada miembro, al final que la compone, ¿ya? En base a esto, también queríamos establecer como una relación de por qué la familia en sí afecta al individuo, ¿ya? Y nos encontramos como en el origen de todo, que en la segunda mitad del siglo XX, a partir de las investigaciones que desarrolló Freud, que profundiza sobre el conocimiento de los primeros años de vida de los individuos, se va a tomar como una conciencia de la importancia que hay en las relaciones familiares y en el crecimiento y evolución de cada individuo que la compone, ¿ya? Carlita, ¿me Así vamos escucháis? a tener distintos, ¿sí? Se escucha, no sé si le pasa al resto, pero me están diciendo por interno que se escucha cortado. Y yo igual te escucho cortado. Sí, un ¿En poquito, serio? pero ¿Sí? se entiende Ahí igual. se escucha. Hay ¿Se una entiende? A ver, interferencia. voy a acercar el micrófono. ¿Se escucha bien ahí? Mejor. Se escucha, Ya, o lo sea, acerqué. se entiende bien lo Ya. que estás diciendo. Se escucha Yo, como yo la escucho bien, pero no veo nada. No No, veo en la presentación. la presentación tampoco. No, ahí es un problema de internet. Ah, No, ya, yo eso. sí Ya. la veo. No sé el Ah, resto. entonces debe ser mi internet. Pero escucho bien, eso, cambio Ahí. fuera. Solo un poquitito. Yo lo que voy a hacer, como están con problemas con internet, eh, ahora les voy a decir enseguida. Chicas, si pueden mandar las diapositivas por el WhatsApp, también podemos ir siguiendo el hilo. Ya, Exacto, Marina, para compartirla. Ya. lo voy a hacer yo mientras la Carlita arregla su audio. Y ponen una música de cuento cuando pasen diapositivas. Sigue nomás, Carlita, yo las mando. Sí, Ya, ¿me puede? A ver, ¿me escuchan bien así? Mejor. mucho Ay, mejor. Sí, lo que pasa es que mi internet igual está medio... Yo igual escucho como entrecortado cuando hablan. Sí, hay una ¿Ahí sí? interferencia. sí, dale nomás. ¿Ya sigo entonces? Ujú. Sigue, sigue.
Ya, bueno, en base a esto, nosotros vamos a tener distintos exponentes y sociólogos que comenzaron a hablar de la familia como un sistema social, ¿ya? Dentro de esto vamos a encontrar a Talcott Parsons, que fue un sociólogo estadounidense que comenzó a desarrollar teorías cuando se estaba estableciendo el modelo neoliberal en Estados Unidos, ¿ya? Entonces él comienza a hablar de una familia moderna, en donde dice que es un lugar de solidaridad y estatus adscrito que va a estar en contraste con un sistema de roles ocupacionales que distribuyen recompensas por habilidades adquiridas, ¿ya? Entonces él plantea que hay dos funciones principales. Estoy en la diapo 3, por si acaso, si abren el seminario, ¿ya? En donde él dice que hay dos funciones primordiales de la familia, ¿ya? La estabilización de personalidades y la socialización, pero él más que nada la socialización la aboca a la familia como un ente productor que ayuda al Estado, ¿ya? No a la familia como un ente que comparte como sistemas e interacciones. Entonces, en base a esto se siguen como desarrollando pensamientos ya o ideología en donde vamos a tener también al sociólogo Niklas Luhmann, que él es un sociólogo alemán, que habla de la familia como un sistema de comunicación. Él no, a ver, él no profundiza como una familia que solo esté compuesta como por seres humanos o que tenga solo relaciones entre sí, sino que una familia que a través de la comunicación y del proceso que se desarrolla llega a ser un sistema, ¿ya? Él también dice que se crean valores propios en la familia, un idiolecto, es decir, cómo se va a comunicar la familia, y su propia historia, ¿ya? Y también vamos a tener a Harman Tyrell, que ubica a la familia en un plano de los sistemas funcionales como en el plano de los grupos sociales, ¿ya? Entonces él empieza a establecer que la familia se va a desarrollar en un suprasistema y también en un subsistema, ¿ya? Aquí vamos a tener también que la familia va a combinar conyugalidad y parentalidad, ¿ya? Siguiendo con esto y paralelo, se empieza a desarrollar la teoría de los sistemas, ¿ya? Hay muchas definiciones de sistemas, pero en términos prácticos se adapta la de von Bertalanffy, que él define un sistema como un conjunto de partes que van a estar coordinadas y que interactúan entre sí para alcanzar en conjunto un objetivo, ¿ya? Dentro de la teoría de sistemas nosotros vamos a tener principios básicos. Ya dentro de estos principios básicos va a estar la totalidad y la no sumatividad, ¿ya? Que tiene relación con que el todo es más que la suma de sus partes, es decir, que van a existir ciertas propiedades del sistema que derivan no solo de los elementos de sí mismos, sino también de cómo se van a relacionar estos elementos entre sí. Vamos a tener la retroalimentación y la homeostasis que están muy relacionadas entre sí, ya que la homeostasis se refiere al estado interno de un sistema que se va a mantener en autorregulación, ¿ya? Entonces, cualquier cambio en una parte, o sea, si el equilibrio me refiero, va a ser alterado por algún cambio dentro o fuera del sistema, ahí van a existir fuerzas correctoras que van a intentar restaurar el equilibrio, ¿ya? Y así el sistema va a pasar a un nuevo estado. También vamos a tener la finalidad objetivo, que quiere decir que todos los sistemas van a estar orientados hacia un objetivo en específico, o sea, la familia, al ser un sistema social, va a presentar objetivos a mediano, a corto y a largo plazo. ¿Ya? También entre ellos, por ejemplo, en un sistema conyugal ellos van a tener objetivos, pero también cada miembro va a tener sus objetivos personales, ¿ya? Vamos a tener la equifinalidad y la multifinalidad, ¿ya? El concepto de equifinalidad va a defender más que nada que el estado va a estar determinado por una naturaleza de la relación, o sea, quiere decir básicamente que el sistema está determinado como por los procesos y no por las condiciones iniciales. O sea, que podemos tener distintas condiciones iniciales, pero que me pueden derivar a un mismo objetivo, ¿ya? La recursividad quiere decir que un objeto va a estar compuesto por partes que son a su vez sistemas. O sea, que aquí entramos a hablar de los suprasistemas y de los subsistemas, ¿ya? Bueno, vamos a tener la jerarquía, en donde hay una organización en base como a la diferencia entre los componentes de los miembros, ¿ya? Y la causalidad circular, que quiere decir que todos los elementos van a influir entre sí. Es decir, que, por ejemplo, una conducta A causa o controla una B, y una B es causada o controlada por una conducta A, ¿ya?
Bueno, ahora vamos a abocarnos más que nada a la familia como sistema, ¿ya? La familia se puede conseguir como un sistema relacional abierto, como ya lo había dicho, que excede como a sus miembros individuales que están en constante interacción. Entonces, la esencia del enfoque sistémico va a ser abocado a la atención a la organización, a los procesos y a las relaciones que se dan dentro de la familia y con cada uno de sus miembros, ¿ya? Y aquí más que nada vamos a destacar las relaciones circulares y vamos a destacar que hay que considerar los hechos en el contexto, por ejemplo, la pandemia y la relación que hay con los llamados, por ejemplo, de violencia intrafamiliar que han aumentado, ¿ya? La familia como sistema relacional y abierto va a necesitar de una adaptación, de un autogobierno y una interacción, ¿ya? La adaptación quiere decir que asegura la continuidad y el crecimiento de los miembros, ¿ya? El autogobierno quiere decir que el sistema, o sea, que hay un sistema activo que mediante reglas diferencia lo permitido de lo no permitido, y la interacción quiere decir que a través de los intercambios de experiencias que tengamos con los sistemas externos vamos a poder estar condicionados por normas y valores de la sociedad. Ya, en base a esto, nosotros podemos encontrar distintos tipos de familia. Ya, nosotras no nos enfocamos tanto en eso porque también salió en el primer seminario, pero queríamos destacar más que nada las familias con parentesco y sin parentesco. Y vamos a tener a la familia nuclear, la nuclear simple, la nuclear numerosa, la reconstituida, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, abocándonos más que nada a la estructura familiar. ¿Ya? Los aspectos estructurales de la familia corresponden a las variables que dicen relación con tipo de familia, el número de los miembros, los subsistemas que hay. ¿Me escuchan? Sí, ¿Se te escucha? escuchamos. Está Sí. con esa Ah, ya, detrás súper. del sonido que es como si Hay estuviéramos como una, hablando, pero se escucha bien, se sí, hay entiende como una bien. interferencia. Ah, ya, ya, súper. No se preocupe. Sí, pero Ya, se como entiende. decía, Carla, un segundito. ya, como Para, decían, arriba dice que estamos en vivo por YouTube, porque algunos de repente ya, si no pueden ver las imágenes, en YouTube la cantidad de datos que necesitan para poder verlas es mucho menor. Solo, Mm. si se quiere. Está el link ah, en... ya, Gracias. ya, súper. Ya entonces, como decía, la familia tiene distintas variables, en base a las que mencioné, también van a estar los subsistemas existentes, los roles que cumple cada miembro de la familia, etcétera. ¿Ya? Ahora, Minuchin. Bueno, Minuchin igual, como había dicho, había sido un exponente súper fuerte de la familia y de las terapias familiares y de cómo se iba a tratar esto. Así que nos quisimos también enfocar un poco en sus definiciones, ¿ya? Para él la familia iba a ser un sistema abierto que presenta constantemente cambios en distintas etapas del desarrollo de la familia, y ante esto se deben encontrar nuevas formas de relacionarse o pautas de interacción para que generen y perpetúen el equilibrio, ¿ya? La familia opera dentro de contextos sociales específicos, y dentro de estos vamos a encontrar los tres que se ven aquí, que van a ser que la estructura del sistema sociocultural abierto está en un constante proceso de transformación. También vamos a tener el desarrollo a través de un cierto número de etapas que exigen las reestructuraciones, como lo vimos en el ciclo vital familiar, ¿ya? Y la adaptación a las circunstancias, manteniendo la continuidad y fomentando el desarrollo tanto físico y psicosocial de los miembros, ¿ya? La familia va a tener objetivos, ¿ya? Para Minuchin la familia cumple dos objetivos, como se ve aquí: el interno, que va a ser la protección psicosocial de los miembros, y el externo, que va a ser la acomodación a la cultura y a la transmisión de esta cultura en las distintas familias que sigan, ¿ya? En sus descendientes. Y también la familia, según Minuchin, imprime a sus miembros el sentido de identidad, que va a generar una pertenencia a la familia, y el sentido de separación, que va a generar una individuación, eh, y eso, sí, una individuación. Ya, ahora, la estructura familiar. La estructura familiar es un conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que van a interactuar los miembros de la familia. ¿Ya? Van a existir pautas transaccionales en base a reglas, ya que estas tienen relación con quiénes actúan, con quién y de qué forma. ¿Ya? Cuando hay una desviación de la tolerancia en las relaciones que se van dando entre los miembros, que aumenta los índices, se genera un síntoma. ¿Ya? Ay, me perdí. Ay, ahí sí. Ay, ahora sí. Cuando la familia no cuenta con los elementos para el cambio,
Y la adaptación se pueden desarrollar mecanismos homeostáticos, como lo había dicho anteriormente, y así contrarrestan las dificultades para aceptar los cambios, ¿ya? Algunos sistemas pueden producir y mantener síntomas en uno o varios miembros en conexión como a las estructuras familiares específicas, ¿ya? Entonces Minuchin propone el cambio del sistema para restablecer el funcionamiento adecuado de la familia. Y en base a esto él dice que hay que identificar la estructura de la familia y la comprensión de la conexión que tiene el síntoma con la estructura de la familia. Esa eso. Ahora Anita les va a hablar en sí de la organización y de la dinámica familiar. Ok, ¿Se me escucha a mí? muy fuerte y claro. Sí. Ah, ya, perdón. Y me veo. Para compartir pantalla yo pongo pantalla también. ¿Cómo cambio? ¿Tiene ¿Pueden que ver lo que estoy desconectar? haciendo? ¿La Carlita lo desconectó? Ahí sí. ¿Pueden ver la pantalla que está ahora? Sí, ahora sí. Sí. ¿Sí? Y ahora El aprieto mío se desconectó, F5 ¿cierto? y sí. Según Ah, yo ya, deberían súper. estar pudiendo ver uno de los elementos de los que vamos a hablar, que son los subsistemas. Ese es el Sí, título de súper. la que estoy compartiendo yo. ¿Se ve? Se ve bien. Ya, súper. Gracias. Entonces, como pudimos ver, bueno, todo lo que dijo la Carlita, existen algunos postulados o ideas rectoras en relación a toda esta visión sistémica estructural que propuso Minuchin. Pero dentro de todos estos postulados se plantean algunos elementos que permiten evaluar lo que es estructura familiar. El primero de estos elementos de los que vamos a hablar son los subsistemas. ¿Por qué? Los subsistemas son trascendentales, ya que la familia desempeña sus funciones a través de subsistemas y cada individuo de la familia puede participar en más de un subsistema a la vez. Además, estos tienen distintos niveles de poder dentro de ellos y se pueden aprender habilidades diferenciales dentro de ellos. Vamos a dar 3 ejemplos, que son los que se puede ver en la diapositiva. En primer lugar, vamos a hablar del subsistema conyugal, que es el que está compuesto por la pareja, unida en un vínculo de afecto. ¿Qué ocurre en este? Los miembros de la pareja negocian, organizan las bases de convivencia, mantienen una actitud como de reciprocidad interna y su función principal vendría siendo promover el desarrollo de de las personas que conforman esta pareja. Ahora, el segundo ejemplo es el subsistema parental. Se refiere a las mismas personas que corresponden, los mismos individuos que conforman el subsistema conyugal, pero ahora desde el punto de vista de su rol como padres, ¿ya? Y de su vínculo con los hijos. En este se tienen que desarrollar habilidades como sociabilización, nutritivas y educativas, y se conoce como el subsistema por excelencia ejecutivo de la familia. ¿Cuál es la función de este subsistema? Asegurar la crianza de los hijos y la educación de estos. El tercer ejemplo que vamos a ver es el subsistema fraterno, el fraterno. También puede ser conocido como subsistema filial. ¿Se escucha? Sí. Sí, Carla. Como filial, pero esto es solo de acuerdo a su característica como hijos. Cuando hablamos de subsistema fraterno nos referimos a su función en relación de hermanos, ¿ya? ¿Cuál es la función de este subsistema? Propicia la socialización del niño a través de un grupo de pares. ¿Qué pasa? Todas estas funciones de los subsistemas que acabamos de ver pueden ser cubiertas por distintos miembros de la familia o incluso por miembros externos a la familia, siempre y cuando se cumplan las funciones de dicho subsistema. Esto puede ser de forma temporal o permanente. Por ejemplo, se puede dar el caso de que un hijo o de que un abuelo forme parte del sistema parental solo porque ejerce las funciones de quienes componían este subsistema parental. ¿Ya? Si tienen alguna duda me pueden ir interrumpiendo. Este es uno de los elementos principales y más fundamentales de la estructura familiar, porque también más adelante vamos a hablar de la dinámica familiar. Bueno, ahora cambiamos de diapositiva y se ve en este esquema algo importante, que son los límites. Podemos ver que existen en estos círculos más pequeños los 3 distintos subsistemas, el conyugal, el parental, el filial o fraterno, pero que se pueden separar entre ellos o diferenciar entre ellos por ciertos límites o fronteras, que es otro de los elementos que vamos a ver a continuación. Pero lo importante también de este esquema es que se puede ver que hay una diferenciación de estos subsistemas con el sistema familiar en general.
y además que hay un límite entre este sistema familiar en general y el entorno, ¿ya? Como definición de estos límites, que es el otro término que vamos a ver ahora, podemos decir que son las distintas reglas de conducta aplicables a los subsistemas familiares. Esto quiere decir que se constituyen como las reglas que definen quiénes participan y de qué forma participan dentro de la familia. Esto no solo protege, sino que también permite que existan los subsistemas dentro del sistema familiar. Para que sean adecuados, los límites deben ser de tipo claro. En adelante vamos a hablar de 3 tipos de límites, y el claro o flexible, según la tipología de Minuchin, son los que permiten un buen funcionamiento de la familia. Además podemos ver que se deben definir con precisión para que permitan a los miembros de los subsistemas el desarrollo de sus funciones sin interferir. Eso quiere decir que si no están bien definidos o son más bien porosos, las familias se aglomeran y no funcionan correctamente. También vamos a conversar de eso en las siguientes diapositivas. Y finalmente, debemos decir que deben permitir el contacto entre los subsistemas, porque si no, son más bien límites rígidos. Ahora voy a explicar lo siguiente. En la tabla que ustedes pueden ver a mano derecha, están los tipos de límites según Minuchin. Existen 3, los rígidos, los flexibles y los porosos. Estos como dibujitos que hay abajo de cada uno de estos títulos son la forma en la que se representan dentro de un familiograma. Vamos a hablar de los 3. Los rígidos es donde las interacciones entre los miembros de la familia son más bien distantes. No tienen un sentido de pertenencia y cada subsistema funciona más bien de forma separada, autónoma. No se vinculan entre ellos. En otras palabras, se evidencia que hay un individualismo y no reaccionan frente a situaciones de estrés más bien unidos, para que ellos puedan activar estos sistemas de apoyo familiar y actuar de forma unida. Debe ocurrir así como una crisis mayor. Pero las familias que tienen límites rígidos no son familias unidas, no son muy bien funcionales. Se caracterizan en la tipología de Minuchin como familias desligadas. Vamos a hablar de eso también en la otra diapositiva. ¿Qué características tienen los otros límites, que son los flexibles, el segundo tipo? Estos son más permeables. Forjan entre sus miembros un sentido de pertenencia al sistema. Y hay un adecuado sentido de identidad y de respeto, de autonomía entre sus integrantes. Ya que se forjan estos límites claros, hay una adecuada comunicación y además se permite una expresión adecuada de los sentimientos. Estos límites son características de las familias funcionales. Y el tercer tipo, que son los porosos, no tienen una precisión tan grande, son más bien como que no son bien definidos, entonces no se sabe la forma, cómo, cuándo, quiénes participan de qué interacciones familiares, no generan como una claridad en su forma. Entonces provocan que hayan sentimientos como de mucha pertenencia de alguna manera y afectan la identidad de los miembros. Se anula un poco la autonomía de los miembros porque está todo mezclado, por decirlo de alguna manera. Esto, según la tipología de Minuchin, es característica de las familias aglutinadas, que son los que vamos a ver ahora en esta diapositiva. Bueno, aquí podemos ver los 3 tipos de estructuras familiares específicas que ya pude mencionar como introducción de los límites. Tenemos las funcionales, que la que se correspondía con los límites claros y flexibles, que eran los mejores, porque cada integrante de esta familia puede cumplir las normas y las reglas establecidas. En cambio, las familias desligadas eran las que tenían límites rígidos porque aquí no existe una comunicación adecuada, es difícil entre subsistemas, y además es como que no hay mucha relación entre las partes o individuos del subsistema. Y en la familia caótica, los límites son más bien difusos o porosos. Aquí era cuando no había individualidad ni autonomía, los elementos de un sistema invaden a los otros espacios de otros subsistemas y no se cumplen las reglas de la familia. Estas reglas o normas que he mencionado son parte de la dinámica familiar que vamos a hablar más adelante. Ya, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de un término que está muy relacionado con lo que son los límites, pero es la cohesión. La cohesión se refiere a la unión emocional que tienen los miembros de una familia. Existen 4 niveles, ¿ya? De menor cohesión a mayor cohesión están ordenados aquí. La no relacionada, la semirrelacionada, la relacionada y la aglutinada.
Vamos a ver los dos ejemplos de los extremos para poder explicar esto un poco mejor. La situación donde hay una excesiva aglutinación, que es de la familia aglutinada que pudimos ver en el ejemplo de la diapositiva anterior, ocurre cuando hay una excesiva aglutinación, ocurre que hay un abandono de la autonomía. Todo esto se relaciona a lo que dijimos de los límites. Hay una escasa diferenciación entre los miembros, se dificulta la exploración y el dominio independiente de cada problema porque están todos mezclados. La conducta de un miembro repercute intensamente sobre otro por esta misma falta de autonomía e individualidad, y la familia aglutinada responde a toda variación con excesiva rapidez e intensidad, que es lo contrario a lo que ocurría con la familia desligada, que decíamos que si no ocurría una crisis grande, no existía como una unión familiar. Bueno, el otro ejemplo es el excesivo desligamiento, que genera familias no relacionadas o desligadas. ¿Aquí qué ocurre? Hay un desproporcionado sentido de independencia, hay poco sentimiento de lealtad y de pertenencia, hay poca disposición de recibir ayuda, no se piden ayuda entre ellos, y la familia desligada tiende a no responder cuando es necesario, no tiende a responder como un conjunto frente a una crisis. ¿Ya? Este es el segundo elemento que podemos mencionar de los elementos de la estructura familiar. ¿Ya? ¿Qué problemas se pueden dar de acuerdo a estos elementos que acabamos de mencionar? Pueden haber conflictos de pertenencia a los subsistemas. Esto quiere decir que los individuos de la familia pueden no sentirse identificados por un subsistema al que pertenecen, como por ejemplo dificultad de identificarse en el subsistema conyugal, parental, filial o fraterno. Esto puede ocurrir también a causa, por ejemplo, de disfunción de las fronteras o límites, como por ejemplo cuando los padres elevan al subsistema parental a uno de los hijos a su mismo nivel. Además pueden ocurrir trastornos en la relación de la familia con el entorno. Esto es cuando hay dificultades de los límites, pero a nivel externo, entre los subsistemas y el sistema familiar, y más allá, entre el sistema familiar y el entorno. O pueden haber reacciones inadecuadas a cualquiera de estos problemas. ¿Ya? Ya, aquí vamos a hablar un poco de lo que es la dinámica familiar. A mí me generó un poco de dificultad encontrar una forma que pueda explicar cuál es la diferencia entre estructura y dinámica, porque la bibliografía los mezcla. Hay algunos elementos que se mezclan con los componentes de la dinámica, y lo que puede como resumir en el fondo es que la dinámica, dentro de la dinámica se incluye la estructura familiar, es uno de los componentes de la dinámica, la estructura, ¿ya? ¿Por qué? Porque se necesitan estas estructuras para ver todas las relaciones y aspectos de interacción dentro del grupo familiar, y esto vendría siendo la dinámica, ¿ya? Necesitamos ver cómo interactúan cada uno de los subsistemas a través de diferentes procesos. ¿Qué procesos? Procesos como la comunicación, los roles, las normas o reglas del sistema familiar, las relaciones, etc. Vamos a partir con el primero de estos componentes de la dinámica, que es la comunicación. ¿Se me escucha, cierto? ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? estamos todos aquí escuchando. Cualquier duda me interrumpen, porque igual este tema es como extenso y es un poco difícil de comprender algunas diferencias entre los términos. Ya, pero la comunicación, el primero de los componentes de la dinámica de los que vamos a hablar. Comunicación es todo intercambio entre los seres vivos. Es cualquier proceso de influencia mutua o interacción, ya sea verbal o no verbal. Aquí aparece como comunicación digital, la comunicación verbal, y analógica, la que es no verbal. ¿Qué incluye la no verbal? Todo lo que es comunicación kinésica, las posturas, los gestos, los silencios, las distancias. Esto es muy importante porque es la principal dentro de la familia. Aquí en el segundo punto que se puede ver, se explica que el predominio de la comunicación es más bien afectivo dentro de la familia. Por lo tanto, se produce frecuentemente un nivel analógico o no verbal de la comunicación. ¿Qué produce esto? Produce un trastorno porque hay una dificultad para traducir correctamente esta comunicación. Se pueden malinterpretar algunos silencios, algunos gestos, algunas posturas. No es tan claro como una comunicación verbal, pero es la que se manifiesta en mayor medida dentro de la familia. Esto puede originar distorsiones o problemas de comunicación. Por ejemplo, en la literatura se refiere a dos principales, que son las paradojas y la comunicación de doble vínculo.
La paradoja es aquella comunicación donde un mensaje se contradice con un metamensaje. Yo no lo había entendido, pero busqué un ejemplo, y el ejemplo es vivo sin vivir en mí. Lo que significa el metamensaje no se corresponde o se contradice un poco con lo que es el mensaje que quiere decir la persona. Y el doble vínculo es cuando hay una contradicción, pero entre dos enunciados. Por ejemplo, si una mamá le dice a un niño que el niño tiene que hacer A, y el papá le dice, no, tú tienes que hacer B. El conflicto se da en doble vínculo cuando A y B se contraindican. No se pueden realizar, el A o B contraindican al contrario. Y ahí el tercer punto importante de la comunicación es si es en complementariedad o asimetría y en simetría. Las relaciones son simétricas cuando la comunicación guarda una regla de relación en la que ambas personas se ajustan mutuamente, en un equilibrio dinámico, por ejemplo, en las relaciones entre hermanos, la comunicación entre hermanos. Y por el contrario, las relaciones de complementariedad implican relaciones basadas en la diferencia, más bien asimétricas. Esto como en jerarquía, que es otro de los términos de la dinámica que vamos a ver. Están marcados de acuerdo al contexto cultural o social, el abuso, la diferencia del poder. Son asimétricas. Ya, esto es como lo importante de mencionar del componente de la comunicación. Vamos a pasar al segundo componente, que es el componente de los roles. ¿Qué podemos decir de los roles? Son la totalidad de expectativas y normas que una familia tiene respecto a la posición y conducta de un individuo de la familia. ¿Ya? Esto implica que la asignación de la función específica de los individuos dentro de la estructura familiar está determinada. Estos roles tienen la tarea de otorgar una organización, patrones de conducta y posicionamiento de los miembros dentro de la familia. Da estabilidad al interior de la familia. Vamos a hablar aquí de dos ejemplos que son clásicos de roles. Los roles instrumentales, que es el que está al lado izquierdo. Yo aquí taché que tradicionalmente está asignado al hombre porque esto en la antigüedad era como más claro y específico, pero con el avance del contexto cultural ya no es tan así. Está identificado este rol con procrear, mantener la especie, tiene la obligación de proteger y otorgar seguridad a la familia, y es quien debe satisfacer las necesidades físicas y materiales, garantizar la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo familiar. En cambio, el rol afectivo, también taché que una de las características era que es tradicionalmente asignado a las mujeres, por lo mismo. Se relaciona con funciones de apoyo, amor, de aportación de valores, normas, pautas y comportamientos en general. Suele ser desempeñada por la madre. Pero ¿qué pasa? Estos dos roles son característicos, pero además dependen de un contexto. Son equivalentes a las expectativas de conducta que tienen cada individuo, pero en una situación y en un contexto dado. Por lo tanto, se pueden dar de acuerdo a otros contextos. Por ejemplo, aquí en el extremo derecho se pueden ver tres términos. La parentalización ocurre cuando el sistema familiar le asigna el rol a un hijo de alguno de los progenitores. Esto ocurre mucho cuando las familias se separan. También otro término importante que tiene que ver con el contexto es la centralidad. Se refiere al espacio que ocupa cada uno de los individuos en el contexto familiar. Muchas veces los hombres, solo por ser hombres, tienen mayor centralidad dentro de la familia y se ve que la mujer queda más bien marginada y ocupa menos territorio. Y el tercer término también, de acuerdo al contexto de estos roles, es el miembro periférico, que es cuando se interactúa lo menos posible con el resto del sistema familiar, cuando hay uno de los miembros que está marginado. Este es el segundo de los componentes de la dinámica familiar. Yo tengo una dificultad para explicar un poco estos tres términos, porque la literatura habla de ellos como parte de la estructura familiar, pero hay otra parte de la literatura que los considera parte de la dinámica familiar. Los dejé más bien como componentes de la dinámica familiar porque habla de interacciones entre miembros de los subsistemas. Y eso es más bien definición de dinámica. Ya vamos a ver primero la jerarquía, que en el fondo su definición es que son posiciones que ocupan los distintos miembros de la familia con relación al ordenamiento jerárquico dentro del mismo sistema. Marca la subordinación o la supraordinación de un miembro respecto al otro. Define la función de poder de las estructuras de la familia
y corresponde a la diferenciación de los roles de padres, hijos y las fronteras entre generaciones. ¿Ya? Eso igual es un poco fácil de entender. Las alianzas designan afinidades que son más bien positivas entre dos unidades de un sistema. Se refieren a la percepción o la experiencia de dos o más personas unidas con un interés o actitud o conjunto de valores en común. Se pueden dar alianzas entre hermanos, por ejemplo, o entre los padres, pero es una interacción positiva. Se diferencia de las coaliciones porque una coalición es cuando hay una alianza que se sitúa en que se sitúa en oposición de una tercera persona, o sea, incluye a 3 personas por lo menos. Generalmente es oculta e involucra a personas de 2 distintas generaciones. Puede expresarse por medio del conflicto, de la exclusión, entre otras formas. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Que el padre se coaliciona con un hijo en contra de la madre, por ejemplo. Eso podría ser un ejemplo de coalición. Es de 3 personas. Ya. Otro de los componentes que vamos a hablar de la dinámica son las reglas. ¿Qué son las reglas? Son un conjunto de prescripciones de conducta que definen las relaciones y organizan la manera en que los miembros de la familia interactúan, ¿ya? Son necesarias para cualquier estructura de relaciones, y son la expresión observable de los valores de la familia y de la sociedad. Pueden ser explícitas, esto cuando la comunicación se da de forma verbal, implícitas, cuando la comunicación de estas reglas fue de forma no verbal, secretas o metareglas. Las metareglas son las reglas de las reglas, en el fondo. Y las familias funcionan con una mezcla de todas estas. Pueden ser heredadas de las respectivas familias de origen, por ejemplo, cuando se une una pareja y cada individuo de la pareja aporta con las reglas que heredaron de sus familias antiguas. Y cuando hay reglas y normas, se justifica y se permite una mejor homeostasis de la familia. Se mantiene de esta forma y se adhieren, siempre y cuando se adhieran a estos acuerdos implícitos. Ya, esto para terminar y no extenderme tanto más, solo quiero mencionar que en la terapia familiar, el estudio de toda estructura y toda esta dinámica familiar generan 2 modelos principalmente que quiero mencionar, que son el modelo de factores de riesgo y factores protectores. Este modelo de factores de riesgo y factores protectores tiene 5 postulados principalmente, que se resumen en los que están aquí en pantalla. Y el otro que es importante es la teoría de crisis de McCubbin y Patterson. ¿Por qué? Porque se reconoce en esta que hay una existencia de estresores familiares y mediadores de crisis, que también lo pueden revisar aquí en la diapositiva. Pero no me quiero extender mucho en eso porque no es como el tema central de nuestra presentación. Y eso, si tienen alguna duda o pregunta o comentario, terminamos. ¿Aló? Aló. ¿Se Anita, entendió? Yo sé que es como un tema súper tengo una extenso. duda. Pero también mencionaste que te costaba un poco explicarlo. Quizás sea bueno volver a eso. Ya. La diferencia entre la dinámica y la estructura. Sí, lo que pasa es que la literatura los mezcla un poco. Hay algunas fuentes que hacen referencia a que todo lo que mencioné de dinámica compone la estructura y al revés. Yo, de acuerdo a las definiciones, los diferencio porque la dinámica incluye dentro de sí a la estructura y la incluye porque hace referencia un poco a la interacción que ocurre dentro de estos subsistemas, ¿ya? Las relaciones que se dan, las interacciones y todo eso. Entonces, ¿cómo lo diferencio yo? Dejo como que estructura es los subsistemas y los límites como algo para diferenciar las partes, y la dinámica es todo el resto, la forma en la que interaccionan la comunicación, las reglas, las normas, todo el resto ya es parte como de la dinámica familiar. No sé si Ya, estoy en lo correcto, pero así lo entendí. Es una Entiendo lo que me buena... dices. A ver, ¿qué opina el resto? Es interesante la pregunta y la duda que se te genera. No creo que sea una duda sin fundamento, es una duda muy común. Y como ves tú, la literatura también no es Te muy contradice. clara en precisarlo. ¿Qué opina el resto? A ver, ¿cómo podemos diferenciar estructura y dinámica? Y además de considerar
esa diferencia que es más bien como para enumerar o definir ciertos criterios, lo importante es analizarlos todos para poder saber cómo está funcionando la familia y qué aspectos tenemos que trabajar para mejorar la salud de los integrantes y del grupo completo, que eso en realidad es lo más importante, pero si queremos diferenciar estructura y dinámica, ¿cómo lo harían ustedes? Ya Ana María dijo cómo le parecía a ella, a pesar de su duda, tiene como un camino, y el resto... Yo diría que, o sea, de acuerdo igual lo que dijo Ana, que la dinámica toma los componentes de la familia, de la estructura como tal, pero ve la interacción de estos componentes entre sí. Y de esa forma no se desarrolla. Eso como que quedaría. Sí, me gusta. ¿Y qué otras Yo opiniones? pienso lo mismo. Sí, yo todos de pienso lo mismo acuerdo? que Belén y Anita. Yo habitualmente utilizo, porque, bueno, de todos los temas que hay que presentar, yo creo que es el más difícil desde el punto de vista teórico. Porque tiene estos conceptos que hay que comprender, entender, y además la literatura científica no es tan precisa, genera entonces algunas posibles confusiones, sobre todo en lo que tiene que ver con las definiciones. Yo siempre les digo, bueno, la estructura se parece más a los límites geográficos de un país, las regiones que lo configuran, las ciudades en las que está distribuido, las provincias, y la dinámica tiene que ver con las normativas, las leyes que nos permiten relacionarnos dentro de ese espacio físico. Por lo tanto, Sí. en la teoría de sistemas y subsistemas, como estamos viendo la imagen ahí, se aparece más a este mapa Ahí. en donde vemos cómo está dibujado este país, cómo está configurado este país en lo que lo sustenta desde el punto de vista físico, pero las relaciones son las normas. Por lo tanto, cómo se comunican cada uno de sus subsistemas, cada uno de los integrantes dentro de su sistema, y las variaciones en ese aspecto es lo que define la dinámica, ¿bien? Y cómo se da la estructura y cómo se da la dinámica en su conjunto es lo que nos va a dar una opinión acerca de cómo está funcionando la familia, ¿bien? El análisis de cada uno de estos elementos. A propósito de eso, ¿hay alguna estrategia, herramienta que nos permita medir entonces estos aspectos? Específica, porque uno lo puede medir ¿Cómo? ¿sí? El FASES igual. Ese, Las herramientas. exacto. Es el FASES. Y el Nosotras nos FASES, quisimos profundizar un poco en eso porque es tema de otra presentación, pero Sí, de hecho, sí. es que también genera conflicto, porque habitualmente algunos de sus compañeros lo han presentado dentro de esta presentación y otros, claro, lo incluyen en la siguiente que habla sobre las herramientas semiológicas de salud familiar. Cualquiera de las dos es una opción. Pero el FASES nos muestra un poquito cómo se pueden levantar esta información que nos permitan conocer la estructura y la dinámica familiar, y se basa en el modelo circunplejo de Olson, y lo único de esos elementos que no evalúa es la comunicación, ¿bien? Que se evalúa de una manera independiente, ¿bien? ¿Les queda un poquito más claro lo que es estructura, dinámica? No sé, René, si tú quieres complementar. No escucho. No escucho. ¿No se escuchó? No. Sí, Disculpen, ahora sí. Ahora Hola, sí, buenas ahí tardes. sí. Buenas tardes. Me he ido integrando de a poco porque estoy acá en el CEFAM y de repente me han pedido cierta información, les pido disculpas. Ya estaba hablando estaba escuchando con mucha atención este tema que es súper importante con respecto a la familia, la dinámica familiar, la comunicación, los roles, esta estructura y esta interacción que se genera. Y escuché con mucha atención el ejemplo del doctor Constella y grafica bien claro cómo podemos entender la estructura y la dinámica. Yo tenía un ejemplo similar, pero la estructura la iba a ejemplificar. Es como cuando construimos una casa, necesitamos una estructura, ¿no es cierto? Y esta estructura igual nos va a dar ciertas dimensiones, ciertas características. No está activado ¿No está activado?
¿Se está escuchando? Sí, Yo lo me escucho. escucho. Sí. La estructura la veo como comenzar a construir una casa. O sea, necesitamos una base, un cimiento firme, y eso lo va a ir dando cada familia con ciertas características y probablemente se va a ir dando de los ejemplos de nuestras familias, ¿ya? Y la dinámica es la interacción que ellos quieren generar, es como sus características que son propias de esta familia que se constituyó. De esa manera veo yo estos dos claros ejemplos, diferenciando la estructura de la dinámica. La dinámica, la interacción, y la estructura es como la construcción de algo. Eso puedo hablar como a modo de ejemplo de cómo yo visualizo estos dos ejemplos claros, y siempre es importante fortalecer en esta dinámica familiar o cómo se puede fortalecer esta interacción con comunicación, teniendo roles bien claros, teniendo límites bien claros que ayudan a generar una dinámica bien funcional. ¿Mm? Eso como ejemplo a lo que se estaba conversando hoy día. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, gracias. Ay. Sí. Dejo el espacio para las opiniones del resto del auditorio. ¿Cómo unen esta información o estos temas que acabamos de presentar, que tanto Carla como Ana nos hicieron conocer, en su atención diaria, en la resolución de los problemas de los pacientes de todos los días? ¿En qué les hace sentido? ¿O en qué les puede servir? Nicole. Creo que Nicole está tratando de hablar, pero no escucho. Es que está con el micrófono apagado, le voy a activar el micrófono. No, no puedo. Nicole, ¿tú puedes activar el micrófono? Ahí sí. Ahora sí, que adelante no me tomaba. Bien. Ya. Sí, es que yo creo que igual sirve como para valorar el tema de las redes de apoyo que va a tener cada paciente, el tema de cuáles son los factores estresores que vienen de por sí del ámbito familiar, que igual afectan sobre todo en patologías psiquiátricas, o también que son, o por lo menos yo he visto que son como una fuente también de somatizaciones de otras patologías. Entonces, igual yo creo que serviría como más o menos evaluar cómo es este sistema y qué es lo que puede estar generando ahí como problemas en el paciente, creo yo. Y dentro de ámbito de patologías que no sean de la salud mental o psiquiátrica, ¿en qué puede afectar esta estructura o esta dinámica familiar? Ah, yo he visto, Ay, yo, Dale, dale. no, dale tú, no. Em, lo que pasa es que, por ejemplo, lo mismo que decía Nicole, las redes de apoyo, muchas veces, por ejemplo, los adultos mayores necesitan redes de apoyo para el tema de los medicamentos o para el tema de los controles, que muchas veces se olvidan también. Entonces, creo que ahí la dinámica y la estructura son como fundamentales en esos casos, por ejemplo. Si hay una estructura rígida en donde los sistemas no se comunican mucho, o sea, están muy establecidos los roles que se cumplen en cada uno de esos subsistemas, ¿bien? Es una familia más bien tradicional. Y tengo un paciente hipertenso, ¿bien? O diabético, como quieran, hipertenso y diabético. Y que le estamos indicando, entre otras cosas en el tratamiento, un cambio en la forma de alimentarse. Pero resulta que esa familia es muy tradicional y la única persona que cocina en la casa es su esposa. ¿Eso va a influir en el resultado si nosotros no desconocemos eso o no trabajamos sobre eso? Y ella no tiene los problemas de salud y no la logramos comprometer en el cambio. ¿Qué va a comer ese caballero? Va a seguir manteniendo la alimentación que tenía. Es que al final, igual cada miembro de la familia se adecua como a las reglas que ellos tienen como tradicionalmente. Entonces,
de repente es súper complicado cambiar, sobre todo cuando ellos son un poco mayores o la familia es como tan rígida, como usted decía, es complicado cambiar o dar una visión distinta para que esa persona se pueda mejorar al final. Si tenemos en la familia una persona que tiene problemas de autoestima, que está con dificultades, que forma parte de su sistema filial, y se forma una alianza, una triangulación entre la mamá y su hermano, no, ¿será bueno conocerlo como para poder trabajar con eso? Cierto que Qué sí, importante. Sí, ¿me escucho? ¿sí? Es súper importante saber cómo interactúan dentro de estos subsistemas o qué migraciones hay entre ellos, porque si se da una coalición, por ejemplo, en contra de esta persona con problemas de autoestima, no tiene una red de apoyo, queda clarísimo. Es solo cosa de ahondar un poco en estos términos y reconocer qué partes están interactuando entre ellas, conocer un poco de esta dinámica y se va a ver cuál es el apoyo dentro de la familia que tiene esta persona y con quién podemos contar como apoyo dentro de la misma en su atención de salud. Sí, yo comparto plenamente contigo y ya dijimos más o menos cómo diferenciar o intentar elegir, porque como tú muy bien dijiste, hay autores muy serios y clásicos de la medicina familiar que lo ponen en distintos espacios, de estructura, en dinámica. Nosotros elegimos una forma de definir qué es estructura y qué es dinámica, que es una forma más de hacer esas definiciones, pero lo más importante es que cada uno de estos puntos los podamos evaluar. Como hablamos siempre, no en todos los casos va a ser necesario una evaluación de todos los elementos, depende del contexto, del interés del paciente, del lugar de atención, pero sin duda, por ejemplo, yo creo que esto es indispensable si atendemos pacientes que tienen cierta continuidad de tratamiento con nosotros y que son portadores de alguna patología crónica, por ejemplo, o en aquellos que tienen patologías de salud mental, es muy importante o indispensable conocerlo. Tal vez si el paciente consulta puntualmente por un tema más biomédico, no nos van a dar los tiempos, no va a ser tan importante conocerlo, el paciente le va a costar entender de por qué le estamos preguntando ciertas cosas. Hay dos términos que son muy trascendentes, que lo hablamos la otra vez, que es el timing y el joining, que también nos tienen que dejar tranquilos. No es tampoco indispensable, aunque sea un paciente crónico, aunque sea un paciente que estemos atendiendo por una patología de salud mental, que todos estos aspectos los tengamos que conocer en la primera entrevista, ni en la segunda ni en la tercera. Si nosotros somos los médicos de cabecera, si vamos a tener varios encuentros con el paciente, vamos a tener oportunidades y vamos también a poder medir cuándo es el mejor momento para meterse en ciertos temas que son más íntimos y que tienen que tener su espacio para desarrollarse. Pero sí es importante que recordemos que son cosas que no podemos dejar pasar de lado, que el que tiene esa información puede manejar mejor la situación y claramente tiene más posibilidades, porque esto es un asunto de posibilidades, de ser más exitoso con el tratamiento y que el paciente tenga un mejor estado de salud, que es el fin principal del encuentro entre médico y del paciente. Así que no se complique tanto por la parte más teórica, que es lo más duro. Hay teorías que están detrás de cada una de estas cosas, y hay varias corrientes. Ustedes mencionaban a Salvador Minuchin, que fue un médico psiquiatra argentino que hizo la mayor parte de su formación, de su trabajo profesional en Nueva York, más precisamente en el Bronx, y en su momento se sacaba las pestañas con otros grandes teóricos que tenían otras visiones para poder explicar cómo funcionaban las familias. Cuando ya estaba un poquito más viejito, en una de las conferencias asumió de que estaba ya poniéndose una postura de comprender más al otro y no que su teoría era la única posible. Pero por eso es que las definiciones pueden variar. Lo importante es que entendamos que para poder interactuar con el paciente, para lograr mejorar su calidad de vida, muchas veces es muy necesario e indispensable tener idea de cómo se forma su familia, cómo están los elementos que
que dan esa estructura a la familia, y cómo se van dando las cosas en el día a día, cómo se toman las decisiones, cómo se apoyan unos a otros, qué tan cercanos son, para poder ser exitosos en el encuentro y en los motivos de consultas que tengamos en las distintas veces que nos encontremos con el paciente. Es un poquito lo más importante, o sea, no es tan importante manejar a la perfección las teorías, sino más bien entender el concepto de base. Sí, complementando Hola, con lo que el doctor hablaba, es importante no ver al paciente como un ser único, sino que este ser único tiene una familia, tenemos que indagar cómo funciona esta, cómo resuelve sus conflictos, cómo vive en el día a día. Eso es importante igual, preguntar, entender quién se sienta a la mesa, a tomar desayuno, a almorzar, a tomar once, quién resuelve un conflicto en situaciones críticas a nivel familiar. Entonces, esas cosas son súper importantes tenerlas en cuenta, porque con preguntas súper simples nos damos cuenta o vamos construyendo una teoría de cómo funciona esta familia, y eso nos ayuda mucho más a entender al paciente, el por qué llegó probablemente, si presenta conductas problemáticas en el hogar, en el colegio. Vamos entendiendo un montón de cosas que con simples preguntas vamos entendiendo cómo funciona esta familia, cómo resuelve ciertas situaciones, o de qué manera ha resuelto ciertas situaciones en su historia familiar. Entonces, es importante el preguntar mucho, o sea, y antes de preguntar, a lo mejor generar el vínculo para que este paciente me entregue la información que necesito. ¿Mm? Eso como complemento de lo que hablaba el doctor. sí. Hola, buenas tardes. Yo me incorporé un poco tarde a la presentación, pero pido las disculpas del caso. Para ver un poco la aplicabilidad que tiene estos instrumentos que hablaban o que estaban mencionando acá en esta imagen, por ejemplo, solo para ejemplificar así, si nosotros tuviéramos esta información de todos nuestros usuarios mínimamente, con quién vive, no con quiénes se relaciona, en este caso de pandemia, la trazabilidad sería mucho más fácil y no necesitamos hacer un registro así padronizado, ¿no? Primera consulta, vamos a sacar todos los datos de los pacientes, sino que si tuviera un orden y una conciencia de cómo podemos organizar, guardar y respaldar estos datos, en estas circunstancias nos podría ser de mucha utilidad. Entonces uno va construyendo con el paciente, porque el encuentro es uno a uno, ¿no? Entonces, si bien hablamos de medicina de familia, hablamos del encuentro con uno de los integrantes, pero sí existe ahora la posibilidad, digamos, en el registro, en el SISMAULE, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ingresar, que hay una parte donde uno va poniendo los datos de la familia también. Entonces tiene una visión un poco más amplia que puede ser aplicable para muchas circunstancias. Haciendo el ejemplo específico ahora, en este momento, ¿no? Entonces necesitamos saber con quién vive y cómo se relaciona esta persona, tanto para prestar las redes como para poder trazar también al resto de la familia. Pero tiene muchas implicancias en las cuales son muy útiles para saber cómo usarlas y cómo registrarlas. Eso. Sí, Mónica, tienes toda la razón. Tú sabes que ahora estabas hablando y me hiciste entender muchas cosas con respecto a cuando desde un inicio se hizo la reforma de la salud y se pidió un foco en lo familiar y comunitario. En la misma reforma se hizo la sectorización a nivel de los centros de salud, que pasaban a ser primero de policlínico a consultorio, después de consultorio a CEFAM, Centro de Salud Familiar. La opción de traspasar las fichas individuales a una ficha familiar. Y lo deficitario que ha sido a nivel nacional es esa invitación. Como tú bien decías, estamos con un problema que nos rebotó en la cara con 1000 variantes más que influyen en eso, pero una de ellas, que hace más difícil la trazabilidad, es que la gran mayoría de los centros de salud tienen muy incompletas sus fichas familiares.
Si no es tan fácil, así como tienen los aparatitos, uno pone ruta y sabe quién tiene el examen positivo o no, hacer por lo menos la trazabilidad familiar, ¿bien? Que en muchos casos ha costado. Y si a esa ficha familiar se le agrega los instrumentos que vamos a ver en el próximo seminario, que son las herramientas que se aplican en medicina familiar, por ejemplo, el ecomapa, en donde se vincula al usuario con los distintos lugares de interacción, ya sea su trabajo, su lugar de estudio, su lugar donde realiza entretenimiento, de sostén, también facilita mucho la trazabilidad. Pero esos elementos están muy incompletos. Menos del 20-25% de las fichas están realmente, a nivel nacional, en los CEFAM, unidas a una ficha familiar, siguen siendo fichas individuales. El SISMAULI lo permite unirlo, pero aún falta mucho trabajo, y claramente nos hace ver cómo hay que pasar del discurso a la acción, cómo esta visión familiar puede tener implicancia en los resultados de salud pública claramente, en una situación concreta. Claramente es fácil entenderlo con lo que estamos viviendo, pero en el día a día influye en todas las decisiones de salud que tomemos con nuestros pacientes. Realmente es atingente a lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y imagínense en estos sistemas y subsistemas, coaliciones, cómo está alterada este ecosistema en este momento en el que están todas las familias en su casa. Ya lo conversamos con ustedes también en algún encuentro anterior. Entonces, el discurso de que la atención primaria es más necesaria que nunca tiene su justificación, y creo que la podríamos encontrar acá también. No sé si escuchan el resto. Sí. Yo lo escucho con mucha atención y me hace harto sentido lo que hablan ambos doctores. Yo, siendo parte de la atención primaria, no hemos visto envuelto en una debilidad con respecto o entrampados con respecto al cómo podemos ayudar más a nuestra población. Los datos probablemente son muy básicos, muy simples, que no nos permiten armar algo, un plan de acción más claro, más concreto, sino que vamos siguiendo las instrucciones que vienen de más arriba, porque a lo mejor nos falta esa mirada más técnica, más del incorporar datos, más de hacer investigación en la atención primaria, que probablemente en esta pandemia podríamos aportar mucho más, pero no tenemos a lo mejor las herramientas actuales como para fortalecer más nuestro trabajo en la atención primaria. O sea, yo como psicólogo acá me veo entrampado en un montón de problemáticas que se van generando con los pacientes. O sea, un paciente con trastorno de ansiedad ha ido aumentando más su sintomatología, y es preocupante porque tampoco tenemos muchas veces nuestro elemento de protección personal para atender al paciente acá presencial. O sea, la única vía más cercana que tenemos con el paciente es un llamado telefónico, una videollamada, pero no con todo se puede hacer eso. Entonces, igual nos vemos entrampados con respecto al tema del poder entregar nuestras prestaciones, sabiendo que el paciente se va a complicar mucho más si no estamos atentos o estamos monitoreando los síntomas de estos pacientes. ¿Se fijan? La atención primaria podría cumplir un rol mucho más potente y más activo, pero lamentablemente no. Algo pasa que no tenemos todas las herramientas para funcionar. Yo creo que pasa también el espacio que se le da como sistema de salud, que se le da mucha importancia en el discurso, pero en la acción tal vez no tanto. Funciona como entrada al sistema de salud. Los médicos que trabajan ahí muchas veces son los varitas que dirigen el tránsito y van llevando a los pacientes de un lado al otro. Y no, la atención primaria no es la entrada del sistema de salud, es donde se desarrolla el sistema de salud. En realidad, cuando los pacientes salen de la atención primaria, salen de viaje, salen de pasantía y tienen que volver. Esa es la visión que debería tener un país con respecto a su sistema de atención primaria para ser exitoso. Inclusive,
pensando un poco en el modelo británico, la posibilidad de administrar recursos desde la atención primaria para hacer más eficiente cómo funcionan las cosas a nivel de las especialidades, y de cierta forma, aunque nos duela a nosotros como médicos, controlar un poco el negocio de la medicina, pensando en la salud pública. Es un tema de sistema. El discurso de la atención primaria es súper importante. Acá nos dimos cuenta 3 meses después que podía ser importante para la trazabilidad. Se hizo el discurso que se le iba a pedir que se hiciera. Se ha intentado esa trazabilidad. Ahora, los recursos son muy desiguales en cada comuna, porque depende del trabajo y desarrollo que hayan tenido en desarrollar justamente sus herramientas de medicina familiar. No es la única solución. Tener un sistema robusto de atención primaria no hubiera evitado la pandemia, y uno no puede adivinar cómo hubieran sido los resultados. Pero sin duda la trazabilidad hubiera sido más potente. Era claro que desde la Seremi de Salud todos sabemos los recursos, los que ya estamos a punto de salir, de recibirnos, de que tenemos cierta experiencia otros de nosotros en cómo funciona la salud pública. Las Seremi de Salud son muy pobres, tienen pocos funcionarios capacitados. Yo siempre les cuento que para la lucha antitabáquica hay un funcionario, se invierte 1 millón de pesos anuales para luchar contra el consumo de tabaco, que es un factor que mata y mata muchísimo, y además el encargado es un veterinario. O sea, ya, yo hablo de la región del Maule, que puede ser el mejor veterinario del mundo, con todo respeto, pero eso implica como que muchas veces se llenan espacios por cumplir. Y que uno ve lo que se ha gastado en red asistencial, que es necesario, pero es abismalmente superior, y es un sistema que al final no va a funcionar. O sea, si yo, es cierto, necesito ventiladores, necesito tener camas, necesito tener condiciones para cuando se me desbocó una patología, pero qué bueno hubiera sido poderlo frenar a tiempo. Evitar eso, y eso hubiera sido con la prevención, con una fuerte atención primaria, con trazabilidad al inicio. Era fácil, si al principio hubo un caso, y además del caso trabajaba en un Cefam. Era la papa, ¿cierto? Pero dejamos que se desbandara. Y después de eso, ya, claro, es más difícil. Insisto, nos estamos yendo un poquito de tema, pero sin irnos tanto, porque tiene que ver con el conocimiento de ciertas cosas que en un principio parecen como teóricas, poco aplicables, pero que cuando nos damos cuenta, con el excelente ejemplo que puso Mónica, pueden hacer la diferencia. Fernanda, estás ahí queriendo hablar, me parece, porque apareces de estrella en la pantalla. ¿Fernanda? ¿Sí? ¿Querías hablar? Sí, ¿se escucha? Sí. Ahora Que sí. el resto queda como pegado. Ya. Es que yo en este momento no tengo idea cómo están funcionando los CEFAM, pero me llama mucho la atención que en la tele siempre digan, hoy que la atención primaria serviría mucho, la trazabilidad, ni esto, lo otro, pero los pacientes que siempre van, porque es verdad que se tiene mucho más conocimiento de la población, aunque no todos se atiendan en la salud pública. Sí. Encuentro mucha razón a eso de la trazabilidad, pero en este momento, ¿cómo están funcionando, por ejemplo, allá, en Maule? Yo soy de Talca, Ujú. pero puedo hablar Magisterio. Usted cuenta por magisterio. Talca Magisterio, sí. Puedo hablar de la realidad comunal, pero también conociendo la realidad de Maule. En la realidad comunal estamos solamente atendiendo las urgencias, tanto psicológicas, urgencias, morbilidades, algunas morbilidades de pacientes. Existe un médico o 2 médicos por Cefam que solamente están pesquisando el tema respiratorio. O sea, un paciente con síntomas COVID pasa directamente al médico, siempre y cuando esté inscrito en el centro de salud. ¿Ya? Las enfermeras están entregando ciertas prestaciones, no el 100%, cercano al 25-30%. Matronas están funcionando como mucho más activas, ¿ya? Están entregando cerca del 80% de las prestaciones. Y estamos con turnos, ¿ya? Con turnos, una semana presencial y una semana de teletrabajo, ¿ya? Pero más allá de eso no hay mucho rol dentro de la atención primaria. Con respecto al tema de hace un par de semanas atrás, cuando estaba el ministro Maña, dijo los funcionarios de la atención primaria pueden entregar prestaciones en los hospitales.
acá en la comuna se dio eso, pues se iba a generar la hospitalización de algunos pacientes, pero no están los recursos, no están los espacios, no están las herramientas para hospitalizar. Lo que se hizo un convenio entre la Dirección Comunal de Talca con el hospital para pasar en comodato a ciertos funcionarios, ¿ya? El día de hoy iniciaron 12 funcionarios apoyo en el hospital con pacientes de baja complejidad COVID. Enfermeros, kines y TENS están prestando apoyo en turno al hospital de Talca por un mes. Eso es como la realidad de Talca. Les puedo contar la realidad de Maule porque mi señora trabaja en Maule. Allá están en una modalidad mucho más activa que en la comuna de Talca, la verdad. Están trabajando 5 días presenciales y 2 semanas de teletrabajo activo. O sea, ellos están atendiendo cercano al 100% de sus pacientes. O sea, entregando casi todas las prestaciones, ya sea presenciales o en modalidad de teletrabajo, pero el paciente está cercano al 100% atendido. Esas como son las dos realidades. Con respecto a la trazabilidad, ¿ustedes reciben día a día el listado de pacientes que tienen en su área o sea, en su sector geográfico que está bajo cobertura del CEFAM y le hacen trazabilidad a esos pacientes? No. Esa es la respuesta, muchachos. No Esa es la razón. Voy a parar un poquito de grabar. No paro nada de grabar. Esa es la razón por qué no vamos a morir. No vamos a morir porque en la tele sale que estamos haciendo esto, ¿o no? ¿O no entendieron eso, lo que dice la tele? ¿Quién está haciendo la trazabilidad? La atención primaria se supone. No, nadie. No. Por eso lo que estamos haciendo, miren lo que estamos haciendo, en lugar de dedicar los funcionarios de la atención primaria, que además la trazabilidad se puede hacer desde la casa igual, en hacer lo que necesitamos hacer, cuando ustedes ven el número de exámenes que se informa, dicen 4.800 exámenes, 4.400 sintomáticos y 400 asintomáticos. Esa es otra de las razones por las que no vamos a morir. Tendría que ser al revés la situación. Tú tienes que tener exámenes a los que te dan sintomáticos y por 4 o 5 los haces sintomáticos. Trazarlos a todos y asegurarte que puedan quedarse en su casa. Si no, esto va a parar por decantación, pero no por una situación objetiva. Tenemos encerrado a las comunas, pero no estamos haciendo nada concreto para evitar la enfermedad. Y esto es porque pasan cosas como esta. En lugar de ocupar los funcionarios de atención primaria en hacer la trazabilidad, los mandamos al hospital para hacer la parte asistencial. Sí. Estamos invitando, enférmese que lo vamos a poder atender. Además que imagínense las condiciones que se van a poder atender cuando los espacios ya están absolutamente saturados. No es lo mismo tener en una UCI un paciente que requiere una UCI que tenerlo casi en un baño, aunque tengas el ventilador. Nos estamos yendo mucho, queremos volver a la parte de la parte familiar, pero uno a veces le da un poquito de rabia porque somos funcionarios de salud y somos también los que estamos poniendo la carita en primera línea para que escuchar cosas que no son. O sea, ¿por qué René no puede atender? Porque al principio los CEFAM te daban 2 mascarillas para todo el día. Ahora son 3. Ahora 3. ¡Bien! ¡Somos Suecia! ¡Vamos! 3. No, o sea, no están la herramienta, no está la compramos herramienta. 7.000 ventiladores más. Entonces, nuevamente, el punto sigue en lo asistencial y no en lo preventivo. Y en estas situaciones de salud pública es fundamental lo preventivo. Sí. Sí, y ahí hacer una resalva más, ¿no? De lo desigual que es, porque esto depende de cada comuna. Entonces, cada director comunal toma sus propias atribuciones, porque esto tampoco ha llegado algo formal donde diga ya, y se va a trazar de tal forma, y todos los municipios van a trazar a sus usuarios. Entonces, hay comunas pequeñas en las que ha funcionado súper bien, y hay comunas en las que no se ha hecho nada. Entonces, es súper desigual. No hay, no está padronizado, no hay una directriz clara, nadie sabe muy bien cómo hacerlo, ni dónde, ni cómo implementarlo. Entonces,
es súper triste porque, por ejemplo, Rauco, en Curicó, lo está haciendo súper bien, pero es una comuna pequeña en la cual ellos están prestando más del 80% de las prestaciones en general y están trazando desde el día 1. Entonces, ellos tienen cómo hacerlo y se han organizado de una forma muy buena, pero no es lo que ha pasado acá en Talca o lo que está pasando en Maule tampoco están trazando, en San Javier tampoco. Entonces no tenemos una directriz clara de cómo se hace y qué es lo que va a pasar. Bueno, pero para dar el lado positivo, y que me sirve a mí, porque estoy 35 minutos atrasado a otra reunión, que es con sus compañeros de la Chile, espero que estén Melanie y Claudio en la reunión. Que nosotros vamos a ser partícipes de la solución, porque tenemos una propuesta que el viernes vamos a conocer a todos, que ustedes ya sabían de antemano porque la habíamos conversado con ustedes, que es hacerlos activos en estas situaciones deficitarias, o sea, que los internos puedan, bajo supervisión, ayudar a hacer la trazabilidad. Muchachos, se habrán dado cuenta que es necesario, es por la vida de todos nosotros. Nadie está haciendo la trazabilidad. Escuchamos en la prensa los voceros de gobierno decir, reconocemos que lo hemos hecho mal en trazabilidad, pero no hay nada, no cambia. Es necesario, y creo que nosotros también, es más que criticar, que está bueno para descargarse y sentirse mejor y todo lo demás, es hacer. Y creo que podemos hacer, y a eso lo vamos a invitar. Yo creo que lo voy a dejar con Mónica y con René para que sigan conversando si es necesario. La próxima semana hay que presentar las herramientas de medicina familiar, pero a su vez vamos a conversar un poquito mejor de cómo vamos a hacer práctico dentro del internado de medicina familiar esta trazabilidad, no solamente para ustedes, sino va a haber toda una redistribución, así que ustedes también van a poder seguir, van a seguir pudiendo tener avance curricular en otros internados. Así que tranquilos, esperen las noticias, las daremos en comunicado de prensa. No. El viernes a las 11 vamos de a la darla mañana. a las 11 de la mañana. El viernes vamos a comunicársela todos juntos para no hacer diferencia. Y ya después la próxima semana nos vamos a poner todos en campaña. Muy linda presentación, yo les agradezco. Los dejo, como está en anfitrión, yo puedo salir y no va a pasar nada. Gracias.